Bueno, buenas tardes, gracias por arrimarse. Vamos a hablar con la primera de las charlas a cargo del doctor Mariano Silia, doctor de la casa. Mariano es egresado aquí de la Universidad de Tandil. Después hizo una maestría en UNICAM, en Campinas, y después en la Universidad de Alemania. De posgrado, especialista en sistemas distribuidos, Big Data. Y bueno, la charla de hoy es, primera charla de hoy es referida a los desafíos de Internet de las cosas. Después, el doctor Matías Cuenca va a dar una charla más relacionada a lo que es desarrollo de carrera, cómo pensar el desarrollo de carrera de ustedes, la problemática del desarrollo de carrera para un profesional de ciencia de la computación. Y después, si el tiempo da, y depende de qué tan largo se haya dado o no, yo les quería contar en 10 minutos qué proyecto estamos haciendo en el centro de Intel de Córdoba, pero eso es optativo. La presentación la organizamos con Marcelo, más o menos tratando de revisar un poco el pasado y algunas tendencias para entender por qué las cosas es posible o técnicamente posible. Y después vamos a hacer dos observaciones sobre el cambio en el desarrollo de software para Internet de las cosas, por qué las herramientas o algunos conceptos que usamos típicamente para el desarrollo de aplicaciones no funcionan apropiadamente para el desarrollo de aplicaciones de este tipo. Y después vamos a ver otra sección y vamos a hablar un poco de qué cosas son relevantes para tener en cuenta cuando desarrollamos aplicaciones para el Internet. Esa es más o menos la idea, y la idea es que sea un poco más dinámica, y si tienen preguntas, pregunten. Sí, esto es más o menos la agenda de lo que tenemos pensado, dividir esto en 4 partes, y vamos a ver la primera parte que se ocupe 20-25 minutos. Y las otras partes podemos hacerlo más o menos rápido dependiendo del interés. Lo primero es tratar de entender si esta idea de que la heladera hable con las cosas que uno se escucha tiene sentido, si es algo fantasioso o si es algo que podría ser implementable hoy. ¿Sí? Lo otro es si la lavarropa puede hablar con la ropa o interactuar con la ropa de alguna forma. Y otra pregunta así que parece de ciencia ficción para dentro de unos cuantos años, ¿sí? Vamos a tratar de ver si con la tecnología de hoy esto se puede hacer. Primero vamos a tratar de revisar entonces un poco el pasado y en términos tecnológicos y mirar un poco algunas tendencias para entender, ¿sí?, por qué esto es posible. ¿Sí? Lo primero vamos a revisar un poquito la cantidad de transistores, ¿sí?, que se duplica cada 2 años. Hay una ley, la ley de Moore, que se estableció en el año 68, 67, ¿sí? Y la ley de Moore, este diagrama muestra que la ley de Moore se cumple, ¿sí? Una ley que tiene más de 40 años, sin embargo, se sigue cumpliendo, ¿sí? Lo que uno ve, este número acá abajo, es una cantidad de transistores, ¿sí?, en el año 70, 2.300 transistores, ¿sí? Hoy un procesador tiene 2.600 millones de transistores, ¿sí? Un número bastante espeluznante, ¿sí? Bien, ahí vemos, digamos, ¿sí?, este es 1 millón de X, ¿sí?, de crecimiento. ¿Sí? No es un número menor cuando vamos a ver otros aspectos tecnológicos que han crecido en el orden de 1 dígito. ¿Sí? Si uno ve hoy, esto es una computadora completa. Memoria, procesador, todo entra en ese tamaño de una SD card. ¿Sí? Si uno mira el último desarrollo de la MacBook, ¿sí?, la computadora, ¿sí?, es esa. El resto de la computadora es batería, el teclado y la pantalla. ¿Sí? Toda la computadora es esto.
¿sí? Entonces, entender el efecto de la miniaturización, ¿sí? Es lo que permite que el Internet de las cosas se haga posible. ¿Sí? Algunos ejemplos quizás más gráficos. Estos ejemplos de tags de radiofrecuencia, identificadores de radiofrecuencia que fueron evolucionando a procesadores, procesamiento de señales, de sensores, ¿sí? Una cantidad de sensores y miniaturización de sensores, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto de los sensores? Vamos a ver que muchos ejemplos del Internet de las cosas están relacionados con compartir información de sensores para tomar decisiones. Hay sensores de muchas cosas y esos sensores también hay que ver cuánto power consumen, ¿sí? Para saber cuánta batería necesito para mantener algo, ¿sí? Que va a estar embebido en un producto por muchos años, ¿sí? Luego son las telecomunicaciones, ¿sí? Muchas tecnologías de comunicación inalámbrica, ¿sí? Ancho de banda, mismo con comunicación inalámbrica, ¿sí? LTE, ¿sí? Gran progreso en las telecomunicaciones, no solo de cable, sino también inalámbrica. Ejemplos de la evolución de las baterías y la habilidad de las baterías de almacenar energía por unidad de peso. Si uno mira esto en el tiempo, hoy más o menos estamos en este punto, ¿sí? Las baterías en los últimos años, las baterías de los celulares han progresado, pero han progresado 3x en 25 años, ¿sí? Comparado con 1.000.000 de x, ¿sí? De la capacidad de miniaturizar transistores, ¿sí? Si uno mira toda la historia de las baterías, en 35 años, empezando desde acá, crecieron 6x, ¿sí? Tampoco es un gran número, ¿sí? Pero ¿sí? Hay avance en la tecnología de batería, hay avances o algunos avances quizás no 100% aplicables al mundo móvil o al móvil de este tipo, pero en los autos, ¿sí? El avance tecnológico en la batería para autos ha aumentado interesantemente en los últimos quizás 5 años, y las perspectivas de que mejore son buenas usando otros elementos, ¿sí? Baterías de litio en oxígeno, de otros elementos que hacen que el auto sea más liviano, ¿sí? No deberíamos poder cargar demasiado el auto, pero que requieren algún procesador de aire, por ejemplo, introducir el aire en oxígeno para pasárselo a la batería, que no podemos poner en el celular, ¿sí? Pero hay algún avance en el área de las baterías recargables, no comparable, si se quiere, con la miniaturización de los transistores. Otra tecnología relevante es la habilidad esta de NFC, de poder acercar el celular y pagar con el celular, ¿sí? Solo acercando el celular a la terminal de pago, ¿sí? o el reloj, ¿sí? Son cosas que hoy existen, están en la calle. Otra cosa interesante, otro aspecto interesante es entender esta relación de usuarios por computadora. Si uno mira realmente varias décadas atrás, estábamos que teníamos varios usuarios por una computadora. Luego tuvimos la década de las PCs, donde cada usuario tenía una computadora, y pasamos a tener múltiples computadoras. O sea, hoy tenemos varias computadoras, la tablet, el PC, el teléfono, ¿sí? Y lo estamos moviendo hacia una era donde hay infinitas computadoras con las que interactúo y yo no sé cuáles son, ni siquiera sé dónde están, ¿sí? O sea, voy a interactuar con un montón de compute, pero no sé físicamente con cuántas computadoras interactúo,
¿sí? Cuando hablamos del Internet de las cosas, primero empecemos a hablar del Internet de los humanos, ¿sí? Y miramos este número parece increíble, ¿sí? Este número del 2010, 2.000 millones de usuarios conectados a Internet, 2015, 3.000 millones de usuarios conectados a Internet, sí, un número, uno mira la curva, importante. Cuando miramos la cantidad de dispositivos conectados a Internet, ¿sí? Estamos acá en el 2015, estas estrellitas son usuarios, ¿sí? Estos son usuarios, la curva anterior muestra este punto, 2.000 millones de usuarios en el 2010, 3.000 millones de usuarios en el 2015, ¿sí? Si miramos esta curva y vemos cuántos millones de cosas van a estar conectadas a Internet en el 2018, ¿sí? Y esto es lo que tenemos, y esto es lo que se asume que va a haber cuántas, ¿sí? Casi un poco más del 50% de la población de la Tierra conectada a Internet, ¿sí? Varias veces la población de la Tierra conectada en términos de números de devices, ¿sí? Y la mayoría de esos devices van a ser cosas, pocas PCs, muchos teléfonos, algunas tablets, muchas cosas. Entre esas también están los televisores, ¿sí? Hoy vemos que hay televisores que se conectan a Internet y hay ropa o relojes, joyas que se conectan a Internet, ¿sí? Pero bueno, vamos a concentrarnos en este pedazo, ¿sí? Entender que para este pedazo va a haber que construir software, ¿sí? Y lo que nosotros por lo menos entendemos es que para construir ese tipo de software, el software que hacemos hoy no va a funcionar, ¿sí? Las herramientas de software que usamos. Bien, otro aspecto interesante es ver el tráfico de Internet en perspectiva desde el año 92, ¿sí? Veamos más estos números, ¿sí? Esto está en la unidad de días, traducido a la misma unidad de gigabytes por segundo, estamos en 0,001, ¿sí? Comparado con 50.000 gigabytes por segundo, ¿sí? Esto traducido también, 100 gigabytes en la hora son 0,02 por segundo, ¿sí? Si lo vemos en la escala de meses, que es una... Ahora tratar de agrandar la escala, porque si no los números son enormes. Entonces, este es el tráfico estimado para este año, ¿sí? 76 exabytes por mes de tráfico de Internet. Exabytes, este número, ¿sí? Uno mira el número, después de los 18 y ya le agarra un poquito de cosquilleo, ¿sí? Es un número gigante, ¿sí? Esto es como multiplicar estos números por 2.500.000, ¿sí? Hablamos de tráfico mensual de Internet. Y la tendencia no es que decaiga, ¿sí? Que casi se duplica en 2018. Otro aspecto para entender el tema de estándares, ¿sí? Internet, la red de computadoras de Internet básicamente se basó en el protocolo TCP/IP, ¿sí? Gran avance cuando se creó HTML como lenguaje para poder navegar documentos de forma distribuida. Otro avance cuando las computadoras ofrecían servicios y ahora podíamos consumir servicios expuestos por computadoras o corriendo en una computadora usando web services, ¿sí? Y ahora todavía no 100% estandarizado, pero bastante probable, ¿sí? Información, pequeños mensajes de información seguramente relacionada a sensores, ¿sí? Medidas de sensores y algo sobre exposición de servicios con RESTful APIs. ¿Preguntas? ¿No?
Otro tema interesante para ver es la identificación de objetos. Nos remontamos al código de barras tradicional. El código de barras tradicional nos deja identificar objetos a nivel de clases de objetos. El código de barra de 2 dimensiones nos deja identificar lo que querramos, ¿sí? Y nos permite embeber adentro del código información estática, porque esa etiqueta obviamente se imprime, y lo que escribí una vez en esa etiqueta, digamos, a menos que escriba otra etiqueta, no se puede cambiar, ¿sí? Pero esa etiqueta contiene información que evita que yo vaya a una base de datos a buscar cierta información sobre ese ítem. O sea, acá, si uso un código de barras normal, lo que hago es tengo que ir a buscar la descripción del ítem o su fecha de vencimiento a una base de datos. Con esto lo que podría hacer es escribir el nombre del ítem, si quiero, dentro de la etiqueta, o su fecha de vencimiento, que es estática, y la podría meter en la etiqueta, ¿sí? Bien, los identificadores de radiofrecuencia lo que permiten es que, al contrario de estos dos, donde necesito un humano que le encuentre la etiqueta y la escanee con un lector de código de barras, acá lo que necesito es una antena, que el objeto pase por la antena y es suficiente para que el código que está dentro de la etiqueta retorne su identificación, ¿sí? Otra cosa interesante es que ahora estoy hablando de poder identificar instancias, no clases. Ahora puedo hablar de un objeto particular y saber de ese objeto particular. La latita de Coca-Cola es un ejemplo que uso muy seguido, pero es la latita de Coca-Cola la que tengo delante mío. Acá hablo de las latitas de Coca-Cola, pero acá hablo de esta latita de Coca-Cola que se produjo en determinada fábrica que tiene tal fecha de vencimiento, ¿sí? Estos identificadores de radiofrecuencia, hay de estos pasivos, quiere decir que no tienen una batería y que solo responden cuando le inyecto energía con una antena y responden al estímulo de la antena, y cuando yo le doy energía retorna el código que tiene grabado, ¿sí? Hay otros que mismo con la tecnología pasiva yo puedo escribir en la etiqueta cierta información, pocos bits, pero puedo escribir algo en la etiqueta. Decirle, bueno, vos pasaste por este lugar, ¿sí? Y escribirlo en la etiqueta y tener una forma de trazabilidad dentro de la etiqueta, ¿sí? Sería algo posible de hacer. Y después hay otros que son activos, donde sí requieren de una batería y ellos publicarían, ¿sí? Información, la que sea, no solo de su identidad, sino de algún estado y hasta de sensores. Yo podría agregar esto, asociarlo al producto y decir este producto estuvo al sol, o este producto tuvo esta historia de temperatura, ¿sí? Bien. Este gráfico lo que trata de mostrar, esta consultora Gartner publica todos los años, en julio, una foto de lo que ellos ven, cómo se va a adaptar la tecnología. Y en esta fase, ¿sí? Son todas potenciales cosas que podrían pasar, ¿sí? Y muchos triángulos acá que dice, bueno, en más de 10 años quizás se estabilicen, que quiere decir que entren en esta fase. Los que están aquí en el tope son los que tienen un montón de potencial. Hay un montón de promesas que parecen resolverse con esta tecnología. Y en esta bajada es cuando esa tecnología pasa de promesa a la práctica y muchas cosas de la promesa no se pueden hacer. ¿Sí? Prometimos que podíamos hacer de todo. Bueno, de todo no. Pero algunas cosas sí. ¿Sí? Y después esto se estabiliza y, digamos, evoluciona. ¿Sí? Entonces, Internet of Things está acá, como parece que va a resolver todos los problemas del mundo. ¿Sí? La paz del mundo, el hambre del mundo, todo. ¿Sí? Y lo que veremos en los próximos años es
cuán rápido pasa de acá, ¿sí?, a estabilizarse, ¿no? Y esto significa que estándares tienen que suceder, que plataformas de software tienen que aparecer, ¿sí? Es un buen gráfico para tener en cuenta de que esto, por más que hay muchísimas promesas, ¿sí?, ciertas cosas que con esto no van a poder hacer, ¿sí? Bien, ¿preguntas? No preguntas. Tengo todos dormidos, somatizados. Bien, entonces, con todos estos ingredientes que vimos recién, si los ponemos juntos, creo que básicamente la idea era mostrar que esto que está sucediendo es una evolución de un montón de cosas que convergen en Internet of Things. Pues son un montón de cosas que están pasando, que fueron pasando en 30, 35 años, y que están convergiendo, y que esto es posible porque todos estos ingredientes, ¿sí?, están en este momento en un lugar de madurez donde lo podríamos combinar y hacer algo, ¿sí? Eso es básicamente lo que queremos ejemplificar con esta hermosa animación, ¿sí? Si esto realmente lo mezclamos todos, ¿sí?, algo puede salir de acá, ¿sí? Bien. Lo que también nos dimos cuenta que en este paradigma de desarrollo de aplicaciones para IoT, el paradigma adicional típico que usamos de request reply para acceder a los datos parte de la base que los datos siempre están en una base de datos, ¿sí? Y no siempre, históricamente, todos los sistemas que desarrollamos asumen que los datos alguien los pone en la base de datos y después los consulta en la aplicación, ¿sí? Bien, y eso va a cambiar, ¿sí? Bien, este es otro gráfico interesante que muestra que la convergencia entre el mundo de los átomos y el mundo de los bits, ¿sí?, tiende a ser prácticamente indistinguible, ¿sí? Y algo interesante es que esta línea que está acá dice que cuando el hombre está en el medio, ¿sí?, esta línea es más grande, hay más distancia. El humano mapea cosas a la computadora, teclado, la voz, ¿sí? Y esto dice, mira, cuando el humano no está en el medio, el sistema puede detectar automáticamente quién soy, cómo interactuar, ¿sí? Y la distancia entonces entre la presencia digital de las cosas, ¿sí?, es prácticamente la misma cosa, ¿sí? Bien, este cambio, ¿sí?, es el que creemos que es bastante importante en términos de desarrollo de software. Es un cambio en la forma de desarrollar software. Bien, entonces un ejemplo simple de cómo funcionan los identificadores de radiofrecuencia es que a una etiqueta le grabo un código, se la pego a un objeto y desde ese momento ese objeto es unívocamente identificable, ¿sí?, y podría tener una presencia digital, ¿sí?, en el mundo digital. Podría ser una URL, lo que sea, ¿sí?, y ese es un objeto único. Para usarlo, ese objeto único, lo que hago es pasarlo por adelante de una antena, y en el momento que lo paso por delante de la antena, ahora entra al mundo digital y dice, ese objeto acaba de pasar por delante de esta antena, ¿sí? Lo interesante es que ese evento de que vi ese objeto tiene que ser procesado por alguien, ¿sí? Ya no hay, estoy esperando que el usuario gatille el escáner para traer un código, sino que voy a pasar muchos objetos por delante de la antena y voy a tener que ver qué hago con estos objetos. No con todos voy a hacer lo mismo, ¿sí? Y ese es un cambio. Esos objetos o esos eventos no los voy a poner en una base de datos para después preguntar en la base de datos ¿qué objetos nuevos hay? ¿Sí? Sería un parche para resolver un problema que se debería resolver de otra forma, ¿sí?
¿sí? Entonces es interesante que estos objetos ahora proactivamente se anuncian, en este caso los tags pasivos se anuncian cada vez que pasan por delante de una antena, pero los que son más inteligentes podrían en cualquier momento, y están conectados a internet o a Bluetooth, podrían decir, no sé, este pescado está derritiéndose, ¿sí? Se está acabando el hielo, no sé, ¿sí? Y eso lo podría hacer en cualquier momento, ¿sí? No solo cuando pasa por delante de una antena. Y ese evento debería ser escuchado y procesado por alguien que le interese saber que el pescado no puede bajar de tal temperatura. ¿Sí? Bien, cosas simples, ¿sí? Cosas simples como quién soy, a cosas bastante más complejas como, che, acá se está acabando el tóner en la impresora. ¿Sí? La impresora sola se da cuenta que se está quedando sin tóner y avisa que hay que cambiar el tóner. Cosas un poquito más relacionadas a real time, que es cómo el auto cuando tiene un accidente puede reportar que tuvo un accidente, qué tipo de accidente tuvo, ¿sí? Y cuál es la ubicación. Eso es algo que con un poco más de cómputo se puede hacer adentro del auto, ¿sí? Manejar, ¿sí? La temperatura de un edificio automáticamente con múltiples sensores y entender, bueno, lo que pasa es que hay una puerta abierta y por eso es que tengo que subir o bajar la temperatura, por ejemplo, ¿sí? O otros ejemplos de reportar la demografía que hay sobre en una góndola. Nosotros podríamos entender quién está delante de la góndola, saber si es mayor, menor, si es una familia, si es una mujer, si es un hombre, ¿sí? Y dependiendo de quién esté delante, puedo imprimir cierta publicidad en la góndola, ¿sí? Eso también requiere de más procesamiento, ¿sí? Estas son cosas más simples, cosas más complejas, ¿sí? Algoritmos más complejos, estos son algoritmos muy simples, ¿sí? Pero, digamos, esta lista se extiende al infinito. Bien, revisando eso que les decía del cambio de paradigma, históricamente trabajamos en este cuadrante, donde el consumidor que quiere saber algo de un dato, le pregunta, ¿sí? Al dato, ¿sí? Bueno, decime cuándo te vences. Y se lo pregunta a la base de datos, ¿sí? O decime qué temperatura tenés. Típicamente nosotros escribiríamos este código haciéndole un query a la base de datos, ¿sí? Entonces, esto es, y como ese paradigma no funciona, aparecen cosas como polling. Bueno, preguntar, me da el mismo resultado. Pregunta otra vez, lo mismo resultado. Pregunta otra vez. Yo lo que quiero saber es realmente cuando algo cambia. Pero para poder detectar cuando algo cambia, lo que hago es pregunto todo el tiempo. Y el ejemplo del diario, ¿sí? Es el ejemplo típico, donde todos entendemos que hay algo que no está bien, ¿sí? Que la página del diario tenga un meta refresh para actualizar la página, es un parche a un problema de que el diario no me puede contar a mí cuando hay una nueva noticia, ¿sí? Pero si pudiera, yo lo que quiero es suscribirme a que el diario me diga cuando hay una nueva noticia, como hace hoy, por ejemplo, Twitter, ¿no? Yo recibo con push notifications que hubo alguien que posteó algo que a mí me interesa, ¿sí? El diario es un ejemplo de request reply. El navegador le pregunta a la página clarin.com, dame la página. No sabe si hay nuevas noticias o viejas noticias, pero le pregunta por las noticias. Y bueno, si hay o no hay nuevas noticias, el problema del usuario, que va a tener que revisar otra vez la página para ver si hay nuevas noticias, ¿sí? Pero ese es un ejemplo de cómo usamos request reply, donde deberíamos en realidad diseminar la información que nos interesa si usamos, por ejemplo, suscripciones, ¿sí? Y ese es básicamente el modelo de Internet of Things. Hay un montón de eventos que a mí me interesan: la temperatura del pescado, la fecha de vencimiento de la latita de Coca-Cola, etc.
que yo, o cuando veo entrar al pallet con todas las latitas de Coca-Cola, quiero saber cuántas latitas de Coca-Cola hay en esta entrega del camión. No lo quiero contar, ¿sí? Pero me gustaría que pase el camión y el escáner solo, sin humano en el medio, le diga, acá hay tantas latitas, ninguna está vencida, todas tuvieron una temperatura de acuerdo al pedido, no sé, ¿sí? Todo eso es basado en hacer fluir los datos y procesar los datos mientras los datos fluyen, en vez de mover los datos a la base de datos y después volver a usar, ¿sí?, el request reply a la base de datos, ¿sí? Eso es un cambio interesante, porque todo lo que hacemos nosotros típicamente es escribir, ¿sí?, una secuencia de pasos. Y acá no existe el paso esperar el sensor, no sé qué información va a haber. Porque hay que pensar en otro modelo donde los datos van a fluir y ahora me voy a interesar por ciertos datos, y cuando esos datos lleguen, entonces voy a ejecutar alguna acción. ¿Sí? Bien. Esto básicamente es lo que les digo. Este es que probablemente a ese evento que se produjo no lo consume uno solo, consume mucho. Cuando el evento se produce, se manda el evento y resulta que había 5 suscriptores que le interesaban ese dato, ¿sí? Y los 5 hicieron algo con ese dato, ¿sí? Los datos viajan entonces desde los productores de datos hacia los consumidores, a la inversa del modelo donde los consumidores van y buscan los datos donde creen que están los datos, típicamente la base de datos. Algunos aspectos cuando los datos salen de los límites de una empresa y los datos son, digamos, propietarios, también tenemos que pensar que esos datos tienen que ser interpretados por alguien. Típicamente muchas asunciones sobre lo que significa ese dato en mi contexto. Cuando lo muevo y lo pongo en otro contexto, ese dato, un código, y yo lo puedo desreferenciar si yo conozco a qué base de datos le tengo que preguntar. Pero si ese dato lo muevo, se lo doy a otra empresa, esa empresa, ¿qué hago con este código? No sé lo que significa, ¿sí? También hay que pensar que si los datos van más allá de una organización, a los datos habría que enriquecerlos de alguna manera para que puedan seguir siendo interpretados, ¿sí?, correctamente. Ejemplos, millones, pero medidas de cosas. ¿En qué están medidas? Al menos decime, son centímetros, son milímetros, son pulgadas, ¿sí? Que yo mande un campo que diga medida y un número, no me dice mucho, ¿sí? Me dice que es una medida, pero no sé, son metros, milímetros, ¿sí? El hombre puede descontextualizar eso, porque si yo le hablo de la lata de Coca-Cola de un pallet, sé que no habla de milímetros si es del pallet, o sí sé que habla de milímetros si es de una latita, ¿sí? La computadora por ahora no puede. Bien, entonces todo esto de empujar datos, mover datos, implica también un montón de desafíos para los departamentos de informática, ¿sí?, dentro de las empresas, ¿sí? Ahora necesito una infraestructura para poder procesar estos datos, que no son estáticos y que vuelan todo el tiempo por la infraestructura, ¿sí? Tema de red, ¿sí?, ancho de banda, storage y capacidad de procesar esos eventos, ¿sí? Bien, y que la mayoría de las aplicaciones hoy no están pensadas para recibir eventos. ¿Sí? Así que voy a tener que, para muchas aplicaciones, digamos, la de inventario, la de logística, ¿sí?, voy a tener que pensarlos distintos, ¿sí? Esos sistemas van a necesitar tener como input eventos, ¿sí?, y hacer acciones basadas en esos eventos. Bien. Algunas cosas que se pueden hacer antes de llegar al sistema, digamos. Puedo encontrar duplicados de eventos, puedo agregar eventos de todo el camión de Coca-Cola. No quiero, no sé, 10.000 mensajes de latita yendo a algún lado. Podría decir, bueno, un camión
10.000 latitas, todas en orden, y ese es el desarrollo. ¿Sí? Eso es agregar, ¿sí?, eventos, y idealmente me encantaría agregar esos eventos, procesar esos eventos cerca de donde esos eventos fueron censados, ¿sí?, para no justamente llenar la red de mensajes, ¿sí?, que podría, ¿sí?, filtrar en algún lado. Bien, ¿sí?, varios aspectos, ¿sí?, relacionados con, ¿sí?, la administración, probar estos sistemas, ¿sí?, sale de lo normal que hacemos para sistemas tradicionales. Bien. Bueno, Mariano cuando arrancó la charla preguntó, la primera pregunta si esto es fantasía o no, si realmente es algo que se puede implementar hoy. Y para poder responder esa pregunta, se dio para atrás, estaba preocupado. Para responder esa pregunta tenemos que entender, primero entender cómo es el desarrollo de software comparado contra IoT. Y podríamos decir que en general es relativamente monolítico. O sea, nosotros hoy si tenemos que desarrollar una aplicación para un teléfono, elegimos Android, iOS o los dos y agarramos un stack de software y desarrollamos para esa tecnología y estamos dentro de los confines de esas tecnologías, ¿verdad? Si estamos desarrollando una aplicación en el web, tenemos que hacer HTML, hacemos algún lenguaje para programar el backend, pero digamos, es relativamente monolítico. Como decía Mariano, hay una secuencia de request-reply, pero dentro de vuelta de los confines de ciertos paradigmas de programación. El problema con IoT es que esas líneas se vuelven un poco borrosas. Imagínense que yo tengo ahora un teléfono, pero también tengo un reloj inteligente, esto que ahora anda dando vuelta ahí por el mercado. Y con un reloj, bueno, uno podría decir, mira, sabes que yo el reloj le hago pairing con Bluetooth al teléfono, está todo bien, entonces se comunican de esa forma. Es como desarrollador de software, hay un SDK para que yo pueda hablar con el reloj y más o menos puedo resolver mi aplicación. Pero la aplicación tiene que funcionar tanto cuando esté conectado al teléfono o cuando no estoy conectado al teléfono. ¿Qué pasa si me olvido el teléfono en casa? Estoy con el reloj acá. La aplicación deja de andar ahora. O si me olvido el reloj en casa y tengo el teléfono. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo yo como desarrollador de software desarrollo una aplicación para tener en cuenta esos escenarios? Imagínense si en ese que llamamos un ensamble de dispositivos, ponemos ahora otro dispositivo más, hay un tercer dispositivo, un cuentapasos, o tengo mi ropa ahora que es inteligente, tiene compute power en la ropa, y ¿qué pasa? ¿Cómo conecto todas esas cosas juntas? Entonces, como desarrollador eso puede ser una pesadilla bastante importante, porque tenés que, la cantidad de casos de uso que uno tiene que considerar para eso crece exponencialmente, ¿sí? Entonces, algunas cosas para considerar, digamos, cuando estamos desarrollando aplicaciones de IoT, uno dice, todavía no estamos desarrollando nada, hoy poco, hoy mucho de esto es hoy ad hoc, es algo que, como no hay estándares, es más un arte que otra cosa, pero eso se está estabilizando, pues también lo estamos intentando. Hay una fase de hacer lo que se llama onboarding del dispositivo. O sea, yo, por ejemplo, en el caso del teléfono y del reloj, me compro el reloj, agarro el teléfono, le prendo el Bluetooth, y le hago el pairing, estoy en un minuto, con suerte, es una media hora a ver si se conectan, y se conectan, esa es mi experiencia de usuario, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer yo. Y de alguna forma hay un provisioning, tengo que decirle que el reloj que es mío, que conozca que es Marcelo. Eso que parece simple es bastante complejo, ¿no? Después está el tema de la telemetría. Ahora tengo conectado mi ensamble de devices. ¿Cómo colecto la telemetría? Estoy moviendo el reloj. Si el reloj tiene un acelerómetro y lo estoy caminando, puedo saber que puedo actuar como un cuentapasos quizás. Entonces eso es telemetría, son eventos de un acelerómetro que están yendo a algún lado y tienen que ser procesados. Lo mismo en el teléfono. O con cualquier dispositivo que yo tenga en mi cuerpo o que esté conectado a internet, tengo que poder, digamos, colectar esa telemetría. Típicamente hoy lo que se ve es que esa telemetría, esto es una forma de simplificar este problema, y es lo que se ve mucho hoy en las soluciones incipientes que hay en el mercado. Como el problema de conectar devices entre sí es muy complejo, si tengo más de dos, digamos, es bastante más complejo,
generalmente los dispositivos toman, o el mercado toma un approach un poquito más vago, si se quiere, dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a mandar todo se conecta al cloud, y en el cloud se juntan las cosas y de alguna forma después ahí hago magia, y ya está. Entonces no tengo el problema de tener que conectar 50 cosas entre sí y todo eso. Entonces, esa es una forma de hoy de aproximar ese problema, no es ideal, ¿no? Uno querría tener comunicación entre los devices, pero esa es una forma digamos, de acercarse a la respuesta a la pregunta si esto es fantasía o no. Entonces hay información de sensores, GPS, temperatura, luz ambiente, monitoreo cardíaco, un montón de cosas que se pueden mandar al cloud. Hay que monitorear después también estado del dispositivo. ¿Qué pasa si el reloj se queda sin batería, se le rompe algo, deja de andar, o tiene crashea el software, ¿no? Hay un bug? ¿Cómo hace la empresa para enterarse de que hay un problema que, por ejemplo, actualizar el software, hay que resolver un problema con ese dispositivo mientras está siendo usado? Eso nos lleva a la parte de la administración del dispositivo. Como dije, cómo lo actualizamos, cómo lo configuramos, ¿sí? Si yo tengo un reloj, el reloj, digamos, por ejemplo, el reloj de Apple hoy que está por salir al mercado, yo lo puedo tocar, puedo hacer algunas cosas, medio molesto, pero se pueden hacer cosas. Pero a veces tengo algo que no tiene nada, no tiene botones, es una cosa negra que tengo colgada en algún lugar, y ¿cómo interactúo con eso? ¿Cómo lo configuro yo como usuario? Ese es otro problema que es importante y hay que resolver. Y finalmente la interacción la interacción con estos dispositivos. Como plantea Mariano, esto es una cantidad de eventos a los cuales yo me suscribo. Generalmente esa es la forma en la que trabaja, si no es imposible. Imagínate que tienen millones de eventos por segundo, no hay forma de que uno pueda hacer polling invocando los eventos, se perderían eventos, no escala esa forma de desarrollar las aplicaciones para este modelo. Y tengo que poder reaccionar ante esos eventos, puede haber eventos críticos. ¿Qué pasa si la temperatura está muy alta, tengo que bajar la temperatura o hacer algo? Hay que reaccionar en milisegundos, no en minutos, no en horas, ¿sí? Y finalmente la parte de experiencia de usuario, dado que tenemos muchos dispositivos, como mostraba Mariano en el gráfico, la curva, va a haber quizás 10, 20 computadoras por persona, mini computadoras. ¿Cuál es la experiencia de usuario? ¿Cómo hago yo para interactuar con la cajita negra que tengo en las zapatillas? ¿Cómo la configuro? Es un problema de experiencia de usuario bastante grande. Y también es un tema de seguridad y privacidad. Imagínense que yo mando la ubicación de mi teléfono a la nube, y uno puede decir, bueno, sabes que yo anonimizo esa información, entonces yo mando la ubicación del GPS, pero no digo que es Marcelo. Entonces yo subo a la nube y toda la información nuestra sube a la nube y no pasa nada. No estaba anonimizada. Pero una vez que esa información está en el cloud, uno puede decir, ¿sabes qué? Mira, yo ahora pongo todo eso en un mapa, y en el mapa veo acá un punto caliente acá y otro acá arriba, y digo, ¿sabes qué? Mira, este es un tipo que trabaja acá y vive acá. Un tipo que mira, todos los días va y viene. Entonces, mismo que la información sea anonimizada, no quiere decir que no haya un problema de privacidad. Entonces, es una cuestión bastante sensible para muchos países, mucha gente, más con todo el tema de la información, y de las espigas, y todas estas cosas, es doblemente sensible. Esto es un poquito, no lo voy a recorrer todo, pero también en IoT hay como dos modelos, si se quiere. Uno es el de consumidor, que es el que más nos gusta a nosotros, el más interesante, digamos, como seres humanos, digamos, en los teléfonos, los relojes, el auto conectado con el Bluetooth, que es el de consumidor, pero también está el modelo de enterprise, que es el de como mencionaba Mariano, poder traquear los pallets, las cosas que hay en los pallets. O sea, es un modelo industrial que tiene una complejidad similar, pero tiene algunas características distintas con el modelo del consumidor. Pero son las dos cosas, son IoT. ¿Sí? Resuelven problemas distintos, pero son de la misma clase. Entonces, no voy a recorrer esto, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, en una empresa uno tiene que, quizás en vez de mandar los datos a la nube, la empresa dice, no, esos datos son muy sensibles, los quiero dentro de mi empresa, hay un servidor ahí que ahí es donde mando los datos. No los mando a Google o a Amazon, no, van ahí adentro en un servidor que está guardado en una habitación. La forma de interacción es muy distinta, o sea, generalmente como usuario, en el consumer, la experiencia de usuario es mucho más importante, porque si eso no funciona, yo agarro esto, voy y lo devuelvo, dame la plata, no me lo quiero más. Si no funciona, no lo puedo configurar. Imagínense, nosotros somos todos técnicos, pero la gente que no es técnica se compra algo, ¿qué hace? O nos llaman a nosotros después, dicen, no, che, configurame la compu que se me rompió.
Entonces, y en el caso de Enterprise es distinto porque obviamente está el departamento de IT que configura todo, las cosas vienen generalmente ya preconfiguradas. Cuando yo instalo un aire acondicionado que lo instalo, y cuando lo instalo ahí ya la empresa que me lo vendió configuró y sabe que es de la Unicen y está configurado para como yo lo quiero configurar, está todo listo, no tengo que hacer nada, nadie tiene que hacer nada. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo para ver, digamos, para intentar explicar un poco lo que les acabo de contar en forma un poquito más visual, menos aburrida si Dios quiere. Imagínense que tenemos un sistema de circuito cerrado tipo monitoreo de seguridad, donde generalmente lo que hay un dispositivo que es un DVR, un aparato, una compu, que lo que hace es graba feeds de cámaras tipo MPEG-2, que quizás los recodea a MP4 o una cosa más, y los ofrece con alguna API que después los puedes ver en una página o una cosa, ¿verdad? Y por otro lado las cámaras, vos te puedes comprar 4, 8, 20, conectarlas todas a este DVR. Ahora, imaginemos que este DVR es un poco más inteligente, en vez de cablear las cámaras yo las conecto digamos, con alguna tecnología inalámbrica, ¿sí? Y imaginemos que estos dispositivos son más inteligentes todavía, cada uno de esos tiene un módulo de comunicación dependiente, 3G, por ejemplo. Entonces la cámara tiene un módulo 3G, el DVR tiene un módulo 3G, todas las cámaras y los DVR tienen módulo 3G. En este modelo, uno puede asumir que estos dispositivos están siempre conectados a internet. Entonces yo lo compro, cuando lo llevo a casa lo enchufo la corriente, tiene un módulo 3G ahí, habla con algún lado, llama a casa, no sé qué casa, puede ser la empresa que me lo vendió o algún otro lado, y está esperando por ser configurado, ¿verdad? Mi experiencia de usuario sería, yo enchufo el DVR, agarro las cámaras, las instalo, las enchufo a la corriente. Digamos, la experiencia clásica, ¿cuál es? Tengo que agarrar y de una forma de esa cámara conectarlo de wireless. ¿Cómo hago? Agarro la cámara, miro así y digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago ahora? Quizá lo típico es la cámara tiene un código tipo lo que se llama WPS y yo tengo que ir al router ahora de mi casa y ¿cuál es la IP del router? Pongo ahí, tengo que ir a un lugar y no sabes cuál es para poner el código de WPS para poder hacer que la cámara se conecte a internet en casa, ¿no? Entonces de vuelta, mi viejo eso no lo va a hacer, no sé, es bastante complicado, ¿no? Entonces, digamos, la idea es cómo hacemos para mejorar esa experiencia de usuario. Por eso mencioné el tema del módulo 3G, una forma quizás de decir, mira, ¿sabes qué? Estas cosas están siempre conectadas. No están conectadas a casa todavía, están siempre conectadas a algún lado. Pero yo ahora agarro un teléfono, un smartphone, y con mi cámara escaneo, supongamos que estos teléfonos tienen un código de barras, un código bidimensional, como los que mencionaba Mariano. Yo voy y escaneo eso, digo, ¿sabes qué? Me dice, hay un manual que dice, escanea acá. Agarro, escaneo con el teléfono. Lo que hace eso es llevarme a través de un proceso lo que se llama apareamiento. Primero, cuando escaneo el código, ese QR code, se llaman códigos de Quick Response, lo que hace eso generalmente me traduce el código a una URL o algo que se identifica con alguna aplicación en el teléfono. Entonces eso es la parte del apareamiento del teléfono, que sería, por ejemplo, lo que hacemos con Bluetooth. También podría ser Bluetooth, podría ser alguna otra cosa similar, son tecnologías similares. Esto es, como decía Mariano, es un tag que es inerte, ¿sí? Entonces después de eso me lleva a una página, me dice, mira, ¿sabes qué? Bienvenido a la página de tu DVR. Yo como solo no tengo ni idea de dónde está hosteada esa página. O sea, en el modelo clásico tengo que ir a 192.168.1. algo, cuál era la IP del coso no me acuerdo. Pero acá no hace falta, porque el discovery es automático, yo saqué una foto de esto. La magia acá pasa porque este código se relaciona, ese código hace que esa página llame una API en el cloud, y esa API en el cloud me dice, ¿sabes qué? Este dispositivo es el número 524, que el módulo 3G es este que está acá, y a través de 3G se conecta con el dispositivo y le dice, che, te están llamando. ¿Sí? Esa es parte de la magia, entre comillas, o la fantasía que se materializa con esto. Entonces vamos a verlo un poquito más en detalle. Entonces, yo lo que podría hacer como siguiente paso es decir, ¿sabes qué? Mira, ahora quiero yo empezar a configurar el dispositivo, ¿sí? Yo, de vuelta, recuerden, hago esto una vez con el DVR y después lo hago con la cámara. Lo tengo que hacer con cada uno de los dispositivos. Pero yo sé que voy a usar algún tipo de identidad. Soy un consumidor, me lo veo con mi cuenta de Google o Twitter o algo, yo pongo mi usuario y mi password, creo una cuenta, y ahora lo quiero empezar a configurar. Quiero decirle, ¿sabes qué? Ahora vos sos mío, vos DVR sos de Marcelo. ¿Sí? Esa es la parte de lo que se llama hacerse dueño del dispositivo. ¿Sí? Hacerse dueño en el mundo virtual.
uno es dueño ya del dispositivo que lo compró, se lo llevó a casa, pero en el mundo virtual todavía el dispositivo no sabe quién es su dueño. Después de eso, y de vuelta en el mismo transcurso de esta aplicación de onboarding o de apareamiento con el dispositivo, yo puedo empezar a decir, ¿sabes qué? Mira, ahora, digamos, supongamos que este fue el segundo paso, escaneé la cámara, le digo, ¿sabes? Vos te llamás cámara número 1. Y te voy a configurar, voy a tener diversos horarios de configuración para la cámara, los voy a poder setear ahí, ¿sí? Puedo jugar con eso, y esa configuración se aplica directamente al dispositivo. Y finalmente, lo que logro es generar este ensamble de devices. Yo ahora estoy en el cloud, en la aplicación, y puedo ver cómo estos dispositivos, el DVR, la grabadora y las cámaras interactúan. Entonces puedo tener, por ejemplo, un feed en vivo de la cámara número 1, puedo clicar quizás acá en la cámara número 1 y me muestra los dispositivos que tengo. Tenés 10 cámaras. Cámara número 1, la cámara que está en la pieza, la cámara que está en el patio, el fuera, y puedo elegir el feed en vivo para cada uno de esos dispositivos. Y después puedo, en esta misma aplicación, que es como un gran mashup de cosas, puedo decir, ¿sabes qué? Mira, empezar a grabar. El grabar es una característica no de la cámara ni del DVR, es del ensamble. Porque estoy grabando cosas que vienen de la cámara. El DVR solo no sé nada, no tiene cámara, no tiene nada. Entonces estoy armando una aplicación juntando estas dos cosas. Puedo decir, me quiero activar o desactivar detección de movimiento, visión nocturna, etc. ¿Sí? ¿Preguntas? Acá. Si quieren hacerme preguntas que eran para Mariano, háganmelas y yo se las direcciono a Mariano. No problema. Bueno. Yo lo voy a terminar de dormir. Esperemos. Bueno, eso digamos para nosotros entender que este tipo de aplicaciones realmente se desarrollan de una forma diferente y la interacción de nosotros con las cosas o de nuestros clientes con las cosas, ¿sí? Tienen, o sea, como dice Marcelo, tomar ownership de algo. Sí, yo me la puedo comprar la cámara. De ahí a que la cámara la puedo usar como yo quiero, ahora tengo que ir al mundo digital y ver cómo que esa cámara forme parte de las otras cosas que yo quiero trabajen juntas. ¿Sí? Y en eso está la parte de pairing, de ownership, ¿sí? De configuración. Una vez que todo eso sucedió, después lo que tengo que hacer es programar la aplicación que realmente quiero que use esos dispositivos. En este caso, el sensor es el feed de video de la cámara, ¿sí? En otro caso serán, ¿sí?, la telemetría de los sensores de la cosa que estoy manipulando. Bien, en esta última parte es más entender que el mundo físico del mundo real, ¿sí?, cada vez, ¿sí?, hay menos distinciones, ¿sí? Justamente este paso, ¿sí? Bien, y por lo menos ya vemos que los objetos del mundo real pueden ser unívocamente identificables y eso, ¿sí?, no es una cosa menor, ¿sí? Yo no quiero un feed de una cámara, quiero el feed de esta cámara, ¿sí? Y quiero saber algo de esta latita de Coca-Cola, ¿sí? Típicamente esta identificación me lleva a una representación digital de este objeto, que vimos Marcelo, esta cámara, quiero configurarla de esta forma. En este caso podría ser, bueno, quiero saber qué pasó con esta impresora, contame cuántas hojas imprimió, hace cuántos años que está, cuántas veces le hicieron service, cuántas veces cambió el toner, qué toner usó, ¿sí? Podría en su representación digital poder consumir un montón de información sobre el objeto físico, pero en su versión digital, ¿sí? Y así como puedo hablar de la página, también podría hablar de una API que puede ser consumida por un programa, ¿sí? Bien. Y que estos ítems no solo dicen quiénes son, sino que aparte pueden procesar algo, ¿sí? No solo dicen yo soy la latita de Coca-Cola X, sino que podrían decir y estuve expuesto al sol muchas horas, ¿sí? Bien, este slide que vimos más atrás, ¿sí?, así como vimos que pasamos de cosas simples a cosas más complejas, lo que vemos es que
el poder computacional avanza hacia las cosas más simples. Cosas que antes podíamos hacer en un backend, para la demografía de alguien que está parado adelante de la góndola, probablemente, según la ley de Moore, en pocos años lo vamos a poder hacer en la góndola. ¿Sí? Entonces, el poder computacional se mueve hacia las cosas más pequeñas, pero ahora, como desarrolladores de software, eso implica que pedazos de mi código, de mi aplicación, se van a ir moviendo cerca de los objetos. Hoy, cuando pienso en una aplicación de esta, me imagino todo centralizado en un backend, y todos los eventos van a ser backend, y la tendencia dice, no, pero pará, si todas las cosas que hay entre el objeto y el backend van a tener cada vez más poder computacional, lo que querrías hacer es mover la lógica lo más cerca posible de los objetos. ¿Sí? Eso implica que la forma en la que escriba la lógica de la aplicación va a correr Java en el backend. ¿Y qué va a correr en la latita de Coca-Cola? Quiero escribir eso 20 veces, quiero escribir esa lógica. La voy a escribir en Java acá, pero si creo un agregador de no sé qué, ¿en qué lo voy a escribir? Bueno, voy a escribir en Node. Pero si lo voy a correr en el Arduino, ¿cómo la voy a escribir esa lógica? ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en este tipo de aplicaciones y mira la evolución tecnológica, bueno, esta aplicación en 3 años va a quedar obsoleta. ¿Sí? O no voy a poder sacarle provecho al poder computacional que voy a tener disponible, porque esta la diseñé para ser centralizada. ¿Sí? Pero este es un claro problema de computación distribuida. ¿Sí? Bien, otro ejemplo, si uno mira así la clase 1 de los RFIDs, ¿sí? Era muy simple. ¿Sí? Yo te pongo delante de una antena y vos me devolvés un número. ¿Sí? Bueno, esto fue avanzando y las antenas, bueno, y podés escribir y podés leer, y después tenemos otros tags que son activos, y después hay otros tags que tienen sensores. Ahora hay tags que se imprimen, cosa que parece loca, pero un yogur, un vasito de yogur, ¿sí? Se imprime con el tag. Cuando se le imprime, ¿qué es esto? Es un yogur de frutilla, va el tag con la tinta. ¿Sí? Entonces, hoy, ¿sí? Esto va tendiendo a que el circuito del yogur con el tag se imprime cuando se crea el yogur. ¿Sí? El vasito del yogur, que es descartable. Consecuentemente, el costo de ese identificador tiene que ser minúsculo. ¿Sí? Bien, ¿sí? Otro ejemplo, quizás aquí más concreto. ¿Sí? Lo interesante es que el software que vamos a escribir tiene que pensar que voy a lidiar con tags pasivos, pero también puedo lidiar con algunos sensores un poquito más poderosos. ¿Sí? La aplicación debería poder lidiar con esto, ¿sí? Para que no quede obsoleta pronto. Bien, este es un ejemplo que a Matías no le gusta mucho, pero yo lo insisto, este ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo de un modelo que se hizo hace un buen tiempo, que era HP quería ver cómo hacer para que las impresoras se conecten a internet. ¿Y por qué querían eso? Y querían entender cómo se usaban las impresoras y hacer que las impresoras le digan a la gente de IT: che, mira, acá se atascó una hoja, me estoy por quedar sin toner, me estoy por quedar sin hoja. ¿Sí? Interesante la idea, esa, combinada con HP queriendo vender esta Palm, esta jornada, para hacer que el usuario interactúe con las cosas usando este dispositivo. Este dispositivo tenía la habilidad de radiofrecuencia, de infrarrojo, y uno podía algunas cosas apuntarle con este PDA y obtener una URL que me llevaba a la representación digital de la cosa. Hicieron algunos experimentos en museos, donde cada pintura tenía un beacon
que uno le apuntaba con la PDA y le tiraba la URL del cuadro y de la historia y del pintor. ¿Sí? Bien, interesante es ver que esto se hizo en el año 2000. ¿Sí? Y que esto hizo que HP también cambiara su modelo de negocio. El modelo de negocio de HP de vender impresoras a vender servicios de impresión. ¿Sí? HP no vende impresoras, sino que vende servicios de impresión. ¿Sí? Para nosotros consumidores nos vende la impresora, pero las grandes empresas le alquilan las impresoras. Entonces, yo te la pongo la impresora, no te la cobro. Te cobro por cada hoja que voy a imprimir. ¿Sí? ¿Querés impresora láser color? ¿Querés esto? ¿Querés impresora grande, chica? Yo la pongo, te cobro por lo que usás. ¿Sí? Y la telemetría de lo que usa es la cosa, en este caso la impresora, contando qué es lo que está pasando con la impresora. ¿Sí? Que después se traduce en dólares que le cobra HP a la empresa que sea. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo, en estos minutos se debe haber cocinado algo. ¿Sí? Toda esta mezcla de estos ingredientes que revisamos, más o menos nos dan una pauta de que esto es realmente posible hoy. No estamos hablando de tecnología para dentro de 5 años, esto es algo que hoy uno podría empezar a desarrollar una aplicación. ¿Sí? Todavía hay un poco de inmadurez en el tema de estándares, pero hay bastantes indicios de que esto se está moviendo a una velocidad interesante. ¿Sí? Lo interesante es que esto es realmente una forma distinta de desarrollar aplicaciones. Y eso es algo que para nosotros los desarrolladores de software implica repensar los modelos típicos que aplicamos para resolver problemas. ¿Sí? Bien, ejemplos, hay realmente muchos ejemplos de cómo se usa hoy. ¿Sí? Y creo que mencionamos que ya se hacían esta cosa de software, de desarrollo de software para embebidos, ¿sí? Solo que eran todas cosas ad hoc para ese mundo, ¿sí? Para ese dominio, para ese cliente, ¿sí? Y esto es lo que está tendiendo a suceder, es que se está plataformizando, es decir, están surgiendo estándares para desarrollar aplicaciones, así como está Java, ¿sí? Como lenguaje y como un montón de frameworks, .NET o lo que fuera, van a ir surgiendo algunos estándares y frameworks de desarrollo para este tipo de aplicaciones. Y eso va a hacer que sea relativamente fácil construir aplicaciones para este tipo de escenarios. Otro tema interesante, por lo menos que a mí me llamó bastante la atención, es que hasta un simple botón, ¿sí? Como si fuera un timbre, ¿sí? Se hizo inteligente. Y hoy yo puedo comprar este botón, Tide de una marca de polvo para lavar ropa, ¿sí? Y puedo pegarlo en el lavarropa. Y cuando me estoy por quedar sin polvo de lavar la ropa, aprieto el botón y a los 2 días tengo polvo de lavar la ropa en mi casa. ¿Sí? Esto es algo que Amazon vende, tiene aparte de otros factores, como que esta empresa Tide paga para que ese logo esté en la cara del tipo que está delante del lavarropa y le asegura que cuando me quede sin, no vaya a comprar el de competidor, vaya a comprar ese. ¿Sí? Bien. Y otra cosa que a mí también me parece que va a ser revolucionaria es la forma de convertir bits en átomos. Es lo que están haciendo las impresoras 3D hoy. ¿Sí? Las impresoras 3D agarran un modelo digital y crean algo en el mundo de los átomos. ¿Sí? Y crean algo, vamos de cosas muy simples a cosas complejas. Imprimen medicamentos, imprimen cosas orgánicas, imprimen repuestos. En la estación espacial, ¿sí? Hay una impresora 3D porque el tipo no sabe con qué problema se va a encontrar. Pero necesitas una herramienta que no tenés, la imprimís. ¿Sí?
Son cosas que nos van a hacer también cambiar la forma de pensar, ¿sí? De cómo el mundo digital y el mundo físico, ¿sí? Van a interactuar. Empezamos con esto de la fantasía del lavarropas, ¿sí? Y hoy no sería absolutamente imposible construir hoy un lavarropas al que cuando yo le ponga cierta ropa me diga, no, estas dos cosas distinguen juntas. ¿Sí? Sería posible hacerlo. ¿Sí? Pues para mí, que tengo muy mal gusto, decirme el ropero, decirme qué me puedo poner que combine, por ejemplo. ¿Sí? O la heladera, decir que podés cocinar con lo que tenés en la heladera, o no te olvides de tirar todas estas cosas que ya se vencieron, o siempre que compras esto, yo lo puedo comprar, yo ya sé que compras todo el tiempo, así que lo podría comprar por vos. ¿Sí? Todo eso es posible hoy. ¿Sí? Nada de eso es algo fantasioso. Que tecnológicamente, ¿sí? Creemos que no hay una barrera tecnológica. La pregunta es si nosotros estamos hoy listos para poder hacer este tipo de aplicaciones. Y con esto los termino de dormir. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, o los despierto, porque Matías Es bueno dormir. Viernes a la tarde con desafío grande. Yo tengo una pregunta. Sí. Desde el punto de vista de desarrollo de software, esto me suena mucho a la programación que se hace en sistemas multiagentes, ¿no? Depende, sí, podría. Código lo dividir entre todos los agentes. Lo que pasa es que no necesariamente pienses en que es necesario que entre los agentes se hable o entre las cosas. Para el mundo de wearables, donde vos realmente tenés 5 cosas en el teléfono, probablemente sí. ¿Sí? Y queda un volumen de información bastante importante, ¿sí? Que depende cómo lo quieras procesar y dónde lo puedas procesar, ¿sí? Vas a necesitar de otros factores externos donde vas a probablemente mover datos y aplicar lógica y bajar lo que más puedas bajar, ¿sí? Al ensamble de device que tengo y procesarlo localmente sería, digamos, ideal. ¿Sí? Sí, quizás una analogía es, o sea, como desarrollador de software, yo desarrollando mi aplicación arriba de esta plataforma, o sea, usando los servicios de IoT, o sea, no un desarrollador dentro de IoT, sino alguien que consume los servicios, yo no quiero saber cómo los servicios hablan entre ellos. Ahora, si, obviamente, dentro de IoT, hay diferencias. Hoy eso no es transparente. O sea, la idea es que sea transparente. Yo hago mi aplicación después y si corre en el dispositivo, corre en el cloud, no debería importar. Hoy claramente si yo tengo que hacer machine learning, y no lo vas a poder hacer en el cliente. Vas a tener que agarrar y poner eso con Hadoop. Sí. Y hay una o dos tecnologías, tenés que elegir Hadoop. Y no hay, digamos, las cosas están bastante bien demarcadas. Pero de a poquito esa línea la idea es que se borra. Si vos no haces un algoritmo de machine learning y si no importa dónde anda. O lo que querés es que cuando hay un evento de alto nivel, el evento puede ser súper complejo, como una cambiar de temperatura cuando estaba lloviendo y esas cosas las querés detectar y que te avisen. Y así hacer alguna acción. Eso es lo que en la plataforma. En esta plataforma mágica, que es la ideal que uno quiere llegar. Matías va a hablar de desarrollo de carrera, etcétera, porque no quería hablar de su casa inteligente. Sí, Matías tiene no sé cuántas computadoras conectadas en la casa, pero él realmente está sufriendo cómo desarrollar esa aplicación y dónde están los problemas y cómo procesar los datos y que colecciona no sé cuántos megas por día, ¿sí? Y ese, digamos, es un buen ejercicio para pensar qué tipo de abstracciones tenemos que crear. ¿Sí? Empezando con los agentes, yo, mi razón por ver ese ejemplo no me parece más desafiante que IoT. A mí no me parece desafiante IoT, porque eso es IoT para empresas que controlan su destino. Yo, en mi casa, tengo 8 computadoras en las paredes, en toda la casa. Y 80 actuadores, ninguna luz se prende porque un botón lo dice, porque la computadora lo dice. Y después tengo otras cosas integradas, temperatura. Y el mayor problema, lo más interesante es que en ese mundo de IoT es la integración de estas cosas que fabricaron gente distinta. En mi caso fabriqué varias cosas yo porque es difícil abrir con cerrar, algunos son más abiertos que otras.
Entonces, ni siquiera, obviamente yo sufro, no estamos ahí donde, pero el futuro de los agentes, hemos tenido un nivel más arriba de los agentes. Yo lo que tengo es una casa que para mí es una plataforma. Como era la PC hace 30 años. Había RAM, ROM, cosas ahí. Y yo quiero poder programar para mi casa. La última lógica que estaba implementando es los de los tonos. Tengo unas ventanas donde tengo que ir bloqueando el sol a medida que vaya en verano para que el calor no me entre. Pero si llueve se tiene que levantar, se tiene que levantar. Y eso no me hace cosas, tengo una estación meteorológica, pregunto el pronóstico, a ver si voy a bajar todos. Yo lo quiero como si fuera PC esto, como si todo es imputado, y no me importa dónde corre el programa. Yo, porque obviamente no lo escribo así. Pero los agentes están como medio bajos incluso para lo que yo quiero, porque y de golpe mañana a mi casa yo entro una nueva cosa, quizás más poder de cómputo, tengo una Raspberry Pi que está haciendo algunas cosas, y quiero que se use. O introduzco quizás no un sensor de viento, algo mejor, algo que me dice, yo creo que quiero saber es si hay mal tiempo o buen tiempo, eso es lo que quiero saber para bajar sobre todo, no lo que sea el viento. Quizás aparece ese sensor y yo quiero que se use, entonces es como que un poco más arriba todavía lo que me gustaría encontrar, porque para mí es y la parte más desafiante de IoT es eso, porque tenés y eso es el ensemble, eso que habla Marcelo y eso que habla Marcelo, colección de cosas, distintos fabricantes, tecnología, distintos operativos. ¿Qué API tiene tu caso? REST, REST. Pero no usa MPTT. Y es súper seguro, obviamente, no se puede hackear. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo. En la Filmina 13, y que después la volviste a mostrar, donde mezclas todas las cositas, mencionaste que había algunos estándares. Y yo, cuando hice la tesis y después trabajé en otro lado con IoT, es como que no. Es todo muy abierto, muy. Sí, pero hay múltiples estándares. Fíjate vos qué querés hacer y hacerlo, y el día de mañana capaz que no le sirve a nadie. Sí. Por eso hay múltiples estándares en distintos segmentos. Para los tags hay estándares. Para tal cosa hay estándares. Pero para muchas cosas todavía no hay. Es a nivel IoT, es a nivel. Se ven las piezas. Por eso digo que esto es una convergencia de muchas tecnologías. Y quizás en cada uno de los verticales existen ciertos. Pero el problema es cómo orquestarlos. Ese es el problema difícil. ¿Cómo hacer para entender qué es mal tiempo? Y yo leo el pronóstico del tiempo, le pregunto a la estación meteorológica, pero tengo que aplicar un montón de lógica para poder deducir si es buen tiempo o mal tiempo. Entonces, existe alguien ya, weather.com, tiene una API que dice, decime si es buen tiempo o mal tiempo, no me diga la temperatura, no me diga si va a llover, Entonces, eso todavía, toda esa mezcla y orquestación, ¿cómo escribo el código? ¿Cómo lo orquestro? ¿Cómo puedo escribir ese código, moverlo hacia los bordes? ¿Todavía? ¿Eso? Sí, está pedal por ahora. Pedal, es una buena analogía. Sí, por ejemplo, ahí mencionamos unos protocolos como MQTT para hacer telemetría, pero en realidad es porque un protocolo que existe, la gente vio, la industria vio que mira, funciona para esto, pero no quiere decir que fue creado para IoT. Existía antes para telemetría de dispositivos, para ver si los dispositivos estaban funcionando bien o mal. Y resulta que aparentemente funciona. Pero uno podría decir, ¿sabes qué? Un device puede hablar con el cloud usando una REST API o puede abrir un socket. Yendo al tema de si cuán abierto es, a diferencia de un estándar como algo que parece event-based, te deja cerca del próximo estándar que vaya a ver. Digamos, ¿no? Y una cosa interesante también que se mencionaba Mariano del tema de weather.com, también hay mucha complejidad del estilo de. Yo puedo preguntarle una API REST a aquel sensor de temperatura, decirle cuál es la temperatura, lo que pasa es que el sensor está desconectado. El API está funcionando. Yo podría hacer cosas como lo que se llama Matías de, ¿sabes qué? Mira, no importa, yo sé que ese device está en Tandil. Entonces, tráeme la temperatura de Tandil de weather.com y dásela en la IP. Entonces, para mí es, el sensor me dijo que hace 25 grados. Pero si sea el sensor o era otra cosa, yo no sé. Y eso, ahí, como ese ejemplo, ahí. Como location, porque también hablamos de location, me la da el teléfono. Pues si no está el teléfono y me la da, no sé, la triangulación Wi-Fi del reloj, bueno, me da una aproximación. Me alcanza, quizás, para lo que quiero hacer, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, vos hoy presentaste una idea, una estimación de cantidad de objetos conectados a Internet, donde la tendencia es que las cosas van a ser más que las computadoras. La pregunta es si esa estimación, en vez de pensar en cantidad de objetos, pensamos en cantidad de software a desarrollar o cantidad de mano de obra que va a hacer falta. ¿Hay alguna estimación si todo lo que se está produciendo hasta ahora, que es para humanos y para PCs, es mucho menos que lo que va a ser el desarrollo para las cosas o no? Voy a buscar la bola del cristal que tengo acá. La verdad que no, pero hay quizás en algunos segmentos donde la logística, por ejemplo, la logística está más orientada a este mundo de los eventos. Es un dominio, no sé si decir acotado porque es un dominio bastante grande, ¿sí? Pero es un dominio donde muchas cosas de embebida fue desarrollado para ese propósito, ¿sí? Mismo, no sé, si uno mira FedEx, UPS, ¿sí? Es monstruoso, ¿sí? Los tipos pueden decir dónde está el paquete con una precisión. Bueno, eso, ¿sí? Fue pensado para ese dominio. Es más, dispositivos fueron creados solo para ese propósito. Eso obviamente cuando se tenga una plataforma de desarrollar este tipo de aplicaciones va a ser para, no digo cualquiera, pero para tipos que tienen menos conocimiento o menos expertise, ¿sí? Y acá, como dice Marcelo, y pensemos, vamos a retrotraernos, no sé, 7, 8 años, aplicaciones para celulares, ¿sí? Y una aplicación para el iPhone era más o menos difícil, pero los SDKs, etcétera, fueron cada vez generando más abstracciones, cada vez es más fácil. Toolkit, Toolchains, para... vos querés hacer esta aplicación, querés que también ande en Android, acá está, ¿sí? Hay un montón de cosas que pasaron en 7, 8 años que hicieron que para nosotros desarrolladores no sea un gran desafío hacer una aplicación para un teléfono. Pero ahora que empezamos a pensar, bueno, che, ahora va a salir el reloj, que va a hablar con el teléfono, que va a hacer esto, que va a... Entonces, ahí vamos a ir a, bueno, en el caso del iPhone, va a generar, tiene hoy su plataforma para desarrollar aplicaciones para que anden con el teléfono y el reloj y el iPad de un ecosistema cerrado, ¿sí? Entonces, claro que hay, y se está moviendo en generar más abstracciones para poder hacer aplicaciones más fáciles, para que el desarrollo de una aplicación cada vez me cueste menos ingenieros, ¿sí? ¿Sí? Eso está pasando. El poder de abstracción, yo entiendo que se va haciendo por dominio, ¿sí? Hay dominios que están más maduros que otros. Sí, de ese mundo de la logística te diría, en ese mundo los expertos de logística tienen sus soluciones que también las atan con hilo y bueno, andan, ¿sí? Cuesta mucho, ¿sí? Típicamente cuando un par de cosas funcionan, por ejemplo, los estándares, y ejemplo como existe un libro de O'Reilly que dice cómo hacer tal cosa. Eso implica que ahora hay un montón de gente que puede aprender fácil cómo se hace algo. El libro de O'Reilly significa que algo llegó a un nivel de madurez, ¿sí? Que puede ser contagiado. Mientras el libro no lo puede escribir porque no sabes lo que va a pasar, entonces quiere decir, bueno, esta tecnología está inmadura, ¿sí? Eso, yo creo que hay algunos indicadores que nos van a decir, bueno, cuando ciertos eventos pasen, estas, ok, acá de acá en adelante esta va a ser un camino más seguro de menos riesgo y menos esfuerzo para el desarrollo de software. ¿Cuánto necesitamos? No lo sé. Si vemos, ¿sí? Teléfono, esto, camisa, los zapatos, el lavarropa, ¿sí? Cada vez hay más things que se están conectando a internet, cada vez más complejos orquestarlos. ¿Es fácil o más fácil interactuar con el lavarropa del celular? Es más difícil que el lavarropa se dé cuenta que el clima, y es más difícil, ¿sí? Pero, bien.
quizás cuando hablaba de la parte industrial, viste, Argentina, lo que es agricultura y ganadería, por ese lado están, digamos, visualizando. Sí, y yo no me voy a dejar mentir, pero hace 10 años, 10 años estamos tratando de hacer con la Facultad de Veterinarias esto de poder identificar a las vacas con un RFID y poder saber con precisión. Era para la trazabilidad de la carne vacuna, que era un tema para poder exportar carne, ¿sí? Eso es posible hoy, ¿sí? Era posible hace 10 años. Los costos bajaron, ¿sí? Lo que antes el tag de RFID valía no sé cuántos centavos, ahora cuesta probablemente 10 veces menos. Es posible. Hay un dominio acotado con algunos estándares, sí, se puede hacer. Hace 10 años se puede hacer, no es imposible. ¿Tiene una pregunta? Sí. Si usted cree que al ser que este tipo de tecnología empiece a mezclar más los átomos con los bits, haga falta mayor nivel de regulación a la hora de desarrollar un software que interfiere tanto por ahí con la vida cotidiana de la persona. Probablemente. No es menor. Hay muchos aspectos, sobre todo en Europa, que están relacionados con la privacidad de las personas. ¿Sí? Ahora puedo saber mucho más información. Ni hablar ¿cómo se dice? La ley del olvido, creo que se llama, donde le están diciendo a Google, mi parte digital de mi vida yo la quiero borrar si quiero. ¿Sí? Y todo un problema legal de discutir si la información que colectó Google, que ahora les pone muy fácil, yo soy el dueño de la información. Esa información habla de mí, pero yo no tengo control, Google tiene control. ¿Sí? Hay otro tema importante de regulación sobre qué hacer sobre mi representación digital, que en realidad yo ni controlo. ¿Sí? Cosas que alguien habló de mí, mis amigos, lo que sea, Facebook, Twitter. ¿Sí? Sí, claro que va a haber, sobre todo pensando en la privacidad, bastante creo que va a haber. Bueno, no sigo más porque Matías me va a matar. Muchas gracias. Dice, va a expresar una visión sobre cómo se puede hacer carrera en computación sin dejar de ser un contribuidor técnico. Son sus experiencias y sus reflexiones como un ingeniero argentino que se doctoró y trabajó en Estados Unidos y luego retornó al país para iniciar el proyecto de Intel en Córdoba. Matías es experto en Internet, cloud y sistemas distribuidos y su inserción con seguridad y manejo de dispositivos. Posee un doctorado en ciencias de computación en la Rutgers University, en el área de sistemas distribuidos de gran escala. Es autor de 15 publicaciones sobre sistemas distribuidos y seguridad, los cuales tienen más de 700 citas. Es autor de 4 patentes en Estados Unidos sobre seguridad y sistemas distribuidos. Lo que no hice con Mariano, por lo menos no con Mariano. Bueno, con toda su parte. Esta es una charla distinta de la que suelo dar, o sea, pero en Córdoba ha tenido éxito y nace por un problema. El problema de esta charla, la razón por la cual hicimos esta charla, empecé a contarla, es porque yo soy una persona técnica, me gusta hacer carrera técnica y me gusta avanzar en mi carrera. Y en Córdoba, y creo que en Argentina, un problema que hay es que no hay mucha gente técnica de 60 años. No, por la industria joven que tenemos, por una cosa, uno no está acostumbrado a ver que se jubile siendo técnico. Y en otros países eso sí pasa. Entonces es un poco contar desde mi experiencia, de lo que veo, cómo creo que se logra para el que le interesa una carrera técnica. Hay muchas carreras, pero lo que es una carrera técnica larga, ¿cómo veo yo eso que es posible? Entonces, bueno, les voy a contar la motivación, Fernando contó un poco, voy a contar lo que yo pienso que es una carrera. También voy a mechar con carreras que he visto,
una charla altamente personal y está basada en experiencia, o sea, no tengo un solo camino que es este y se los cuento y cuento como veo, o sea, habrá otros caminos también, por supuesto. Y algunas formas de avanzar en la carrera. De vuelta, totalmente personal, ustedes interpreten el material y saquen sus conclusiones. La motivación ya está, creo que Fernando contó un poco el camino mío. La razón para contar el camino es para que entiendan el background de la charla, pero yo hago cosas técnicas desde los 8 años. Programo desde los 8 años, di software a los 17, hice pasantía en NASA, en realidad virtual. Después de la universidad, salí de la universidad y me fui, hice el doctorado, así derechito, y después salté a la industria, me metí en empresas, primero en Estados Unidos, después en Córdoba, y después he ido avanzando en Intel, tiene una carrera técnica bastante profunda. Y en Intel he avanzado bastante a una cosa que se llama Principal Engineer, me conté un poco cómo son las carreras en las empresas, pero un nivel de seniority alto para Intel. 1000 de 100.000 empleados tienen la seniority mía. Para aclarar, esto es un camino, hay muchos caminos más, ustedes están acá, están por recibir, y ahí de entrada hay como tres caminos a seguir, un camino académico, PhD, postdoc, investigación, se puede saltar, como hice yo. Hay gente que se va y hace una carrera más como profesional, a veces incluso de servicio en empresas que usan computadoras, y también hay gente que se va y se mete a trabajar para una compañía. Hay compañías grandes y chicas, y son distintas las compañías. En particular esta charla, o sea, yo trabajo, y todas las compañías que trabajé son compañías grandes, que se llaman, bueno, esta es multinacional, la otra no es multinacional, y cada camino es distinto. Yo les cuento de este camino. Una cosa también, para tener el contexto de mi camino, es yo trabajé en empresas que desarrollan tecnología. O sea, no es lo mismo que uno podía trabajar, qué sé yo, a Minet y a lugares donde se usa tecnología. No es lo mismo una empresa, los caminos son distintos, en una empresa que su objetivo es desarrollar tecnología como Intel, o Google, o Facebook. Bueno. Y a tono personal, bueno, estoy contento con mi camino, obviamente, si no, no estaría acá. ¿Por qué me gusta este camino, el que yo elegí? Porque me deja hacer foco en problemas. Me deja hacer foco profundo en problemas. Trabajo en una compañía grande que tiene espalda, entonces tengo escala para atacar problemas grandes, como el problema de IoT. Un problema peliagudo, de muchos ángulos, de muchos problemas que atacan muchas cosas de computación, y me deja tener impacto. O sea, foco más de espalda y un poco de suerte dan impacto. Para mi idea de carrera, de avanzar en la carrera, es básicamente resolver cada vez problemas técnicos más complejos y de más valor. Eso para mí es hacer carrera. O sea, y lo mantengo a un nivel abstracto, es la complejidad de los problemas que uno va resolviendo en su vida, y obviamente eso es porque los puede resolver o porque alguien los deja resolver, porque sobre todo en las empresas quieren subsistir, entonces le dan responsabilidad a gente que posiblemente va a tener éxito con esa responsabilidad. No dejas un loco al volante de un barco, qué sé yo. Entonces, una forma de medir también, de automedirse, es cuán grandes podrían ser los errores que uno comete. O sea, cuánto impacto negativo podría tener. Si uno, el error de, qué sé yo, de alguien está programando el transbordador espacial, y puede ser grave. Pueden morir 12 personas, como se hacen muertos en un viaje. Entonces, algunas ideas de cómo veo yo los problemas. Por ejemplo, un problema simple para mí es hacer el software de una farmacia, el software de gestión de una farmacia. Es simple porque es un problema ya resuelto, un problema que se ha hecho muchas veces, para muchos tipos de farmacias distintas. No quiere decir que no sea trabajo, no quiere decir que hagan falta muchas horas para hacerlo, pero el problema en sí no es tan complejo. Un problema un poco más difícil sería hacer algún sitio web que sirva a millones de clientes.
Ese problema también está resuelto. Puede ir a Amazon Web Service, pero todavía no es una cosa cerradita, hay que renegar bastante con muchos servidores. Es un problema más difícil. Y bueno, y problemas aún más difíciles pueden ser, por ejemplo, el terror espacial. Hay muchos problemas difíciles, para que tengan una idea. Cosas únicas que se hacen una sola vez y no pueden fallar. Eso es que un problema sea muy difícil. Porque no se ha hecho antes y encima no puede fallar. El trabajador tiene que salir, tiene que llegar. Entonces, bueno. Y la clave de esto, que si uno ve la carrera de esta forma, el tamaño de los problemas que resuelve, es que, la verdad, no creo que falten problemas sobran. Bueno, yo acá no hablo de plata, pero en mi experiencia la plata sigue el tamaño de los problemas que uno resuelve. En la empresa apropiada, en el país apropiado, en el contexto apropiado. También no todos los lugares donde uno está requieren que uno resuelva problemas grandes. O sea, uno tiene que ir encontrando el lugar, ¿no? O sea, hay lugares que ya está, que la complejidad de lo que se hace tiene una complejidad. Pero bueno, cuanto a plata, que para mí no es el objetivo principal, sino el tamaño del problema, mi experiencia es que la plata sigue eso. También yo uso la palabra impacto acá, de vuelta, intento cuantificar un poco todo describir estos términos. En academia, por ejemplo, el impacto bien entendido son cuánto te citan. O sea, uno propone una idea, un montón de gente la lee, un montón de gente la referencia, eso es impacto, ¿se entiende? En la industria, el camino que yo seguí suele ser la plata. Al fin del día el impacto es idea, producto, plata. ¿Preguntas? Acá les cuento un poco, yo he conocido sobre todo dos tipos de... Ahora ya empezamos a lo que se llama la carrera técnica en empresas. Y yo he visto dos en mi vida, dos tipos de carreras. Una empresa que yo trabajé, y la más común también acá en muchas empresas, en Córdoba, seguro que acá, que es, uno entra en la empresa como un recién graduado, avanzando, va aprendiendo, va tomando responsabilidad, y en algún momento, si uno quiere crecer, ¿no? Si de vuelta lo que interesa es avanzar en el tamaño de los problemas, se acaban los problemas y lo que siguen son problemas más gerenciales. Porque la forma de tomar más responsabilidad quizás está a cargo de un equipo. Entonces, lo que también está pasando es, hay esta carrera ¿verdad? De gente que de entrada sabe que lo que le gusta es resolver problemas de gente, o sea, problemas de equipo, cómo que un equipo ande y se mantenga actualizado y llegue a tiempo. Esos son problemas para resolver. A mí me gusta resolver, pero son problemas. Entonces, en algún momento hasta llegar siendo el gerente general de la empresa. También mucho del camino del cuentapropista. El cuentapropista exitoso termina siendo un comerciante, en mi experiencia. Generalmente, si vos sos exitoso solo, después terminas en una empresa y vos sos el comerciante, no el que resuelve problemas técnicos. Pero esto es una pirámide muy común, una empresa que yo trabajo. Esta es la carrera en Intel, la razón por la cual sigo ahí. Es distinta de muchas empresas, no de todas, Google es parecida, por ejemplo. Donde en Intel, por ejemplo, y de vuelta, tienes en Google, no importa acá la empresa, lo que importa es cómo la empresa está armada, es una empresa tecnológica. Uno entra como ingeniero. Primero no hay dos entradas. Se entra con los anteojitos, como un ingeniero. Bueno, Intel en particular es orgullosa de que todos sus gerentes son ingenieros. O sea, no hay otra forma de arrancar. Una empresa de ingenieros, 110.000 ingenieros. Digamos 8, quizás no todos, pero bueno. Y en Intel, por ejemplo, Google, uno va avanzando en la carrera y en algún momento tiene que decidir. Tiene que decidir si se va a ir para el lado de resolver problemas de gente, o se va a ir para el lado de resolver problemas técnicos, o va a seguir por ese lado, porque en realidad todos arrancan resolviendo problemas técnicos. Entonces en algún momento tiene que decidir. Y acá es donde se parte la carrera. Yo obviamente me fui para este lado. Y en particular en Intel es casi como infinito las progresiones, cuánto puede llegar uno. O sea,
en esta puntita, el puesto máximo técnico en Intel, Senior Fellow, hay 8 personas, en una empresa de 100.000. O sea, yo estoy ahí, yo estoy entre 1.000 de 100.000. O sea, el camino, y cada vez obviamente es más complicado. De esas 8 personas, uno inventó USB, el otro inventó todo el mecanismo de encripción de contenido para los de Blu-ray. O sea que, para mí, fines prácticos, infinito. Son problemas técnicos, ¿no? USB es un problema técnico, encripción de DVD es un problema técnico. ¿Te queda claro? ¿Preguntas? ¿Ok? Lo que voy a contar un poco ahora es los pasos de la carrera, digamos. Esto es la forma de la carrera. Y de vuelta, uso terminología genérica de muchas empresas. En general, uno arranca con una pasantía. Es la primera forma de empezar a arrancar la carrera, si va por el camino de las empresas, las pasantías. Y generalmente el objetivo es, bueno, el objetivo de la pasantía es en realidad empezar a agarrar experiencia mientras te recibes. El objetivo es recibirse mientras se gana un poco de experiencia de la calle, por decirlo así. Y en general, por ejemplo, en Intel, los pasantes, bueno, por ley argentina también, los pasantes trabajan en cosas no críticas, trabajan en cosas que son como agregados a algo crítico. Y obviamente uno aprende en todo este proceso cosas técnicas, ¿no? En todos estos procesos, de más decirlo, que eso al comienzo aprenderás a programar mejor, más lenguajes, más plataformas, todo eso. Pero acá estoy marcando como los que yo veo que son las cosas claves de cada etapa de la carrera. Entonces el pasante empieza a tener experiencia. Después el primer puesto para entrar en las empresas generalmente lo que se llama un Recent College Graduate, que es un recién graduado. Y ahí la clave del saltar de la universidad a una empresa es empezar a aprender, sobre todo de vuelta, empresas grandes, empezar, lo que uno realmente no aprende en la universidad es más que nada el proceso de construcción de grandes productos, de grandes soluciones tecnológicas. Como, de vuelta, uno individualmente quizás puede hacer una pared, pero para hacer una casa hace falta un equipo. Para hacer un edificio hace falta un equipo, para hacer una ciudad hace falta un equipo. Y se trabaja de una forma distinta, y eso es como la clave de, además de seguir aprendiendo más tecnologías, la clave es empezar a aprender eso. Cómo se construye productos. En algún punto, término, la gente sigue aprendiendo y es lo que se llama un ingeniero de software, un software engineer. Y ahí el siguiente paso, el siguiente desafío, además de seguir desarrollando, aprendiendo tecnología, es lo que se llama el self-management. Empezar a ser independiente, sobre todo en una empresa grande esto es difícil. 110.000 personas, casi un ecosistema. Bueno, Tandil, ¿cuánto tiene? O sea, es como la ciudad de Tandil. O sea, y ahí uno trabaja en parte de eso. Entonces, empezar a ser independiente en una comunidad grande es difícil. Como quizás cuando se mudaron para empezar a estudiar acá. Y lo más importante desde el punto de vista de una empresa, de ser autónomo, es empezar a proponer. Empezar uno a encontrar dónde puede contribuir más, agregar más valor. Esa es la clave de la autonomía. Que ya no es, acá al comienzo, cuando uno recién entra, hay alguien que le dice, che, bueno, mira, necesitamos hacer esto. Ah, bueno, y a ver, voy a aprender cómo lo hago. Y quizás te dice, y ven, y me hay que hacerlo así. Acá ya vos empezás a decir, no, mira, che, esa puerta está mal. Habría falta arreglarla, pero no va a servir que la arreglemos. Eso parte, empieza a ser autonomía. Una cosa que yo no estoy mencionando acá, las carreras tienen sabores, ¿no? O sea, uno hace todo esto y además se especializa, gente que le gusta la calidad, le gusta IT, DevOps, hay un montón de ramas, software de base, software de aplicación, todo esto es, por eso yo acá hablo como de responsabilidad, porque para mí la vista de carrera es cuán grandes son los problemas que resolves, no si lo haces en Java o si lo haces porque estás haciendo QA. Esa es la primera parte de la carrera. Después viene lo que sería la parte media de la carrera, que son los roles que se suelen llamar más senior, donde, bueno, aparece, por ejemplo, un título que da vuelta en las empresas, es Software Engineer, Senior Engineer. Y ahí la clave es la diferencia entre
general, ¿no? Entonces, un software engineer, un senior engineer, pasa por domain expertise. Generalmente alguien senior es alguien que es experto en algún área técnica, en algún dominio técnico. Es el que sabe de Amazon Cloud. Tenemos un problema, vamos a hacerlo y él te va a decir, no, mira, tenés que agarrar a usar esto, no, fíjate que si lo haces así, es la persona que todos van a preguntar ese problema, es el experto del dominio. Eso es una de las características de un senior. Otra cosa súper importante que empieza a pasar con una persona senior es que sabe estimar lo que no sabe. Eso es un skill difícil porque, bueno, uno puede aprender, pero predecir cuánto tiempo te va a llevar a aprender lo que no sabes para productos complejos es importante, porque cuando uno arranca no sabe, cuando uno se mete en un proyecto, cuando una empresa no sabe todas las soluciones. O sea, sobre todo si estás en un lugar donde hacen cosas nuevas. Entonces hay gente que basada en su experiencia puede decir, bueno, mira, yo nunca hice un edificio, pero he hecho casas de 2 pisos. Bueno, y qué sé yo, será 3 veces más difícil. Eso es experiencia y eso es una habilidad muy importante de desarrollar, que se gana habiendo hecho 10 proyectos de software y ahí estos problemas, y empezar a medir el tamaño de los problemas. Y otra cosa que también es un indicador, estos son indicadores de que, mira, un senior engineer es que desarrolla otros ingenieros. La capacidad de empezar para resolver problemas más complicados, todos tienen que ser mejores, todos tienen que crecer y hay gente que ayuda a que otros crezcan. Y eso es una cosa importante. Siendo senior engineer generalmente todavía lo que sigue trabajando como ingeniero y sigue, además de hacer todo esto, entrega código, hace cosas, pedazos difíciles y entrega código. El paso que sigue es cuando ya, como el senior engineer ya es lo mejor que puede pasar, cuando si uno ve desde el punto de vista de la persona que mejor puede resolver estos problemas, que son problemas que se resuelven con código. El paso que sigue es lo que se llama un technical leader, que es ya en algún momento, si uno quiere resolver problemas más complicados, ya no hay más horas en el día, entonces tiene que resolverlo con otros, a través de otros. Entonces el technical leader empieza a ganar la habilidad clave acá, y la palabra de este líder es muy importante, no es el jefe de nadie, no hay que confundirlo con un gerente. Es una persona que es capaz de pintar una foto de hacia dónde hay que ir, de cómo se va a resolver un problema técnico. Y otros después se suman a la foto y lo siguen, lo empujan. La analogía acá es uno al caballo, hay 2 formas de hacerlo ir para adelante: con el látigo o con una zanahoria enfrente del caballo. El technical leader, y en la carrera técnica, la clave es tener esa zanahoria, saber generar esa zanahoria, porque el látigo nunca lo vas a tener. El látigo se asocia, lo tienen los jefes, que controlan el sueldo, es otra herramienta distinta. Como contribuidor técnico, la clave está en poder hacer que otros se sumen a las ideas, que otros caminen por ese camino. Entonces, bueno, se empieza a hablar de la habilidad de influenciar. Además de ser un experto en dominio, yo soy experto en sistemas de una escala, la habilidad de empezar a alinear gente, a empujar gente en una dirección. Y la responsabilidad empieza ya, no tanto código, sino respuestas a problemas técnicos. Termina siendo documentos, diagramas, cosas así. Entonces, respuestas a, si vamos a hacer ese edificio, y bueno, harían falta vigas así gordas, y 5 vigas, ya no estás en la pared, ya, pero sí hay cosas técnicas clave que alguien tiene que decidir y ser echado si no funciona. Ahí viene la parte de responsabilidad, la responsabilidad es mayor. ¿Preguntas? Después del technical leader, generalmente en las empresas viene este rol que se llama arquitecto. El arquitecto, ahí ya empieza a haber un cambio. O sea, el technical leader, lo importante es cuando empieza a desarrollar esa habilidad de pintar fotos así y alinear gente. O sea, zanahoria. Un gran líder es Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? O sea, era un tipo que dijo, un teléfono con el cual vamos además a tener aplicaciones, y un montón de ingenieros de una compañía lo siguieron y él no sabía el detalle. Pero no, él va por delante, Jobs.
no tiene escala yo para seguir a todos con el látigo. Elías no está convencido. ¿Ah? Elías no está convencido. Yo creo que es un gran vendedor de visiones yo, pero bueno. Pero es una idea por lo menos de afuera, la zanahoria estaba ahí. La clave del arquitecto es empezar, o sea, es responsable, ya el rol del arquitecto es hacer que las cosas pasen. Y ya empieza a importar, cosas técnicas pasan. Queremos llegar a la luna. O sea, llegar a la luna, o sea, hay un problema técnico de llegar a la luna. O sea, entonces, hay alguien responsable de todos los puntos técnicos. De decir, vamos a ir a un cohete, se van a salir 3 etapas, y la cápsula, y la reentrada. Ese es el cómo, y eso es el. Pero ya después, ¿cómo se ejecuta ese cómo? No es un problema del arquitecto. O sea, pero hay una alta responsabilidad, ¿no? O sea, si cuando salí contra la luna, el arquitecto se olvidó de que hacía falta combustible y se cayeron todos por un arquitecto. Si se cae una puerta del transbordador, o sea, porque se construyó mal, por ejemplo, generalmente no es un problema del arquitecto. O sea, el arquitecto se encarga del cómo, ya no tanto de la construcción. Y una clave para eso es, para poder hacer un cómo a este nivel, ya es entender el qué y el por qué. O sea, ¿qué queremos lograr? El caso de la luna es medio fácil y el por qué. Pero hay problemas, por ejemplo, esto de IoT. Gran parte del problema ahora no es tanto el cómo. Ella decía, hay un montón, hay cómo dando vueltas, cómo existieron agentes, hablaron, hay muchos cómo dando vueltas. Es hasta difícil definir el problema de IoT. ¿Qué hace falta que pase? Y entender el por qué también, por qué necesitamos resolver eso, y por eso para terminar de elegir cuál va a ser el cómo que va a hacer que IoT despegue. Eso es el rol del arquitecto. Y esto puede crecer infinitamente porque arrancas haciéndolo en un equipo, en un grupo, en una compañía y después la industria. Como el tipo que se le ocurrió hacer un puerto USB con todo lo que USB tiene. Había una necesidad que él vio, un por qué, y el USB es cómo, es casi que después. ¿Cómo lo tiempo? Bueno, hay de esto de manager y líder, hay literatura, hay diferencias. Ningún jefe funciona con el látigo no sirve para empresas de IT. En realidad un buen gerente también es un buen líder, pero bueno, lo que es claro es que en la carrera técnica el látigo no lo tenés nunca. O sea, no es una cosa que uno vaya a tener. Acá un poco, bueno, hasta acá con la carrera. ¿Preguntas? Un poquito, antes de terminar, que quería agregar, yo también basado en experiencia, viendo hay cosas que se heredan en la carrera. Carrera definida como yo la cuento acá, como yo la veo, con mi experiencia. Y me parece que es importante compartirlas. Bueno, el primero es tener un título universitario. O sea, eso es. Y todo esto es mucho más claro en países con economías estables, como Estados Unidos. Hasta se habla del retorno de inversión. Se calcula y dice, porque ir a la universidad significa plata. Plata que uno no gana, plata que es una universidad privada que uno paga y tiene que vivir, tiene que comer. Entonces, el retorno de inversión es, bueno, si yo pongo toda esta plata por 5 años o X años, pero después en mi vida, mi sueldo, bla, 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 y en el puro evento económico, hay un retorno de inversión. Y ese es clarísimo en Argentina, hay un reporte ahí de que un egresado universitario gana más plata habiendo encontrado el trabajo apropiado, y eso requiere la geografía apropiada, bla, 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 gana más plata que lo que gana aquí. Otro clave para mí ahí cerca es hoy, pero lo que nos toca vivir es aprender inglés, escribir y leer inglés, ¿no? O sea, esta es el iPad en inglés. Y la razón es porque si yo le hiciera en castellano, limito mi impacto. Yo esta es el iPad, se la tengo que mostrar a una gente en India, o sea, mi impacto no. Me estoy autolimitando en lo que puedo lograr si escribir esto en castellano. Entonces, y es importante hoy, para hacer problemas cada vez más grandes, los problemas son globales y el idioma que se usa es inglés. No tengo el retorno de inversión ahí. No sé todavía cuánto más uno podría ganar si invierte en saber inglés. Otro paso es hacer un máster. Eso sí es más claro en Estados Unidos, y esto era muy claro cuando yo estudié en Estados Unidos. Estados Unidos era, si uno no hace un título universitario, ganaba $25,000 al año.
así estadístico. Si uno hace un título universitario, así en áreas así ingenieriles, el sueldo de arranque, siempre sueldos de arranque, ¿no? Saliendo del colegio secundario, saliendo de la universidad, era $45.000 al año, el sueldo de arranque. Si uno hacía un máster, y un máster es una decisión más difícil todavía, porque los másteres en Estados Unidos son bien caros, y ya ahí puedes estar ganando un buen sueldo, puedes estar ganando $45.000, o sea que por 2 años no vas a ganar $45.000 y vas a tener que meter también plata, salís, ganas $70.000. Así, y eso ahí, como es ordenado, es bastante más fácil. Y después, si haces un doctorado, ganas 90. Si además te quedaste 3 años más, hiciste la tesis, te quedaste más, 90. Y eso es, digo, yo, no es matemático, en Argentina es mucho más difícil, pero creo que si uno pone en cuenta la compañía apropiada, el lugar apropiado, la geografía apropiada, quizás el país apropiado, es cierto. Creo que uno realmente acelera mucho. Y si uno lo ve, el por qué está aquí en los detalles, ¿no? O sea, ir a la universidad, bueno, además de aprender el área general de la computación, general, porque uno no se especializa, hace cosas teóricas, cosas prácticas, operativas, hace datos, hace de todo, uno aprende a aprender. Y eso es clave para todo lo que sigue. Esa gimnasia es entender un poquito, y la gimnasia es clave. Con el máster uno se convierte en un experto en algo. Los másteres son especializados, son en seguridad informática, en software engineering. Entonces ya, si uno se acuerda en la carrera en la industria, es como que uno avanzó un pasito. Ese era el salto entre junior y senior engineer, ser especialista en algo, que la gente te busque porque vos sabes de esto. Y en el doctorado, una de las skills fuertes es saber lo que uno no sabe. En el doctorado uno intenta investigar cosas que son únicas, que no se han hecho, y uno no se quiere suicidar, quiere terminar en 5 años. Entonces desarrollas esa habilidad de saber si esto es soluble o no es soluble, y en cuánto tiempo es soluble. ¿Lo resuelvo en mi vida o se resuelve en la vida de varios? Entonces, y también uno entiende impacto, aprende a comunicarse, esto de que escribir es una forma de comunicarse, es una forma de influenciar. Vos presentás una visión en un paper, otros la leen, les encanta y la citan. Entonces ahí avanzas, en la otra carrera de uno va avanzando casilleros de forma sistemática y mecánica. ¿Preguntas? Eso es todo. O sea, creo que el resumen de esto es que yo creo que uno puede, hay lugar, o sea, hay lugar, se puede hacer una carrera técnica y jubilarse haciendo eso, si uno la ve como resolver problemas técnicos cada vez más grandes. Y problemas técnicos hay un montón para resolver, quizá encontrar el lugar apropiado, pero los problemas están, nos faltan. Pero dentro de 15 años les cuento cómo sigue. Señor. Sí. ¿Usted qué cree que influencia por ahí más, o por ahí hay un balance, no sé cómo lo ves, tanto el tiempo, por ahí la experiencia que uno tiene en la carrera, quizás de acá a 10 años uno llega a cierto nivel de experticia y seniority, o por ahí la cantidad y la calidad de hitos, sin importar el tiempo, por ahí en 2 años ya uno se convierte en un experto por lo que hizo? Yo veo muchos caminos, incluso dentro del camino mío. Yo elegí de vuelta un solo camino. Yo veo todos los que han hecho el camino más o menos, no en paralelo a mí o en otras empresas, digamos, veo que son muy distintos, ¿no? Es difícil. Yo por eso nombro las cosas académicas, porque tiene las cosas académicas que son predecibles. El máster dura 2 años, la universidad dura 5, los doctorados son X más. Ese es fácil porque es predecible. Lo que tiene eso de bueno es que vos sabes lo que tenés que hacer y sabes lo que vas a recibir. Pero eso no quita que hay otro camino. Hay gente que terminó en la universidad, se metió en una empresa, se especializó en algo y logró mucha responsabilidad también. Entonces no es un camino único, es difícil. El académico, la ventaja del académico creo que es más predecible, está más claro lo que uno tiene que hacer. En el otro es un poquito más azaroso, pero no quiere que hay gente que también de golpe la empresa necesita aprender de algo, se lo tira al hombro, aprende eso, se experto y avanza. Ambas válidas. Sí. ¿Cómo fueron en el currículum tuyo tenías patentes? Explícame un poco eso, ¿cómo jugaron en tu carrera el tema de las patentes y dentro de la corporación? La verdad que las patentes son un impuesto. Es obligado a escribirlo. ¿Te sumó, digamos? A ver. Sí, en la compañía se valora, sí.
A ver, yo en lo personal a mí me gustan más las publicaciones, a mí me gusta convencer gente de ideas interesantes. Entonces me gusta más publicar que patentar. En las compañías es bien visto patentar y yo no soy más patentador, es más, sí, he hecho algunas, porque además para mí patentar, sí, en lo personal uno puede patentar cosas que no son originales, que no son super challenging. Entonces por eso hemos hecho pocas que a mí me han parecido que eran interesantes, pero en general hay gente que sabe, hay todo un arte detrás de eso, pero la compañía es valor. La compañía es valor, yo no tenía ninguna patente hasta que entré a Intel y la hice estando en Intel, pero me interesa más publicar. Sí, un comentario más que en el caso de Intel, la razón para hacer patentes es generalmente defensiva. O sea, hay muchas empresas que hacen patent troll o compran patentes como una forma de inversión, digamos. Es un activo. Claro, es como un activo, sí. Intel tiene que defenderse, o cualquier empresa grande se defiende contra este tipo de ataques, digamos, de tipo patente, teniendo su propio conjunto de patentes. Sí. Vos te fuiste a estudiar, o sea, ¿cómo decidiste hacer un doctorado? ¿Ah? Se golpeó. ¿Por qué decidiste hacer un doctorado si al final terminaste trabajando en la industria? Como... que no sabía qué hacer, porque en realidad era fácil. O sea, yo estudié en una universidad en Córdoba muy parecida, con un corte así científico, amado. Físico y matemático por todos lados, lo que hace la gente es doctorado. Para ellos no hay ninguna pregunta, el camino sigue el doctorado. Para la computación no. Y mi mejor amigo era físico y dijo, hagamos todo esto, recibir a Estados Unidos, dale, hagamos ingeniería, hagamos el TOEFL. Y yo no estaba súper seguro porque yo siempre supe que yo no quería una carrera académica, yo sí sabía. O sea, me gusta, pero no era así. Y bueno, y mandé, después que me dijeron, vení, te pagamos todo, ya fui. En ese momento fue clara la decisión, pero no tenía una fuerte. Incluso con mi director de doctorado, cuando todas estas cosas tenían altos y bajos, renegaba, o renegaba de lo que tenía que hacer y hasta aprender a publicar es difícil, que la gente no quiere lo que vos decís y qué sé yo. Y decía, no, yo quiero terminar esto, me quiero trabajar en un administrador de redes y ya. Y yo le decía eso, él hoy me carga, me dice, ¿y trabajarías como administrador de redes? Bueno, pero sí, no fue una decisión. Y por esa razón es que no seguiste siendo un... Lo que sí es claro es que yo después, cuando hice el doctorado, hice un doctorado aplicado. Yo entré en un equipo de yo estuve en lo que se llama de sistemas, era esta metida de redes, sistemas operativos, etc. Pero yo laboré en sistemas operativos y sistemas distribuidos. O sea que mi doctorado yo laboré con un montón de clases, un montón de máquinas y cosas que nunca andaban. Y esa es o sea, dentro de eso hice lo más aplicado que un doctorado puede ser. Y después ya me interesó los problemas de la compañía. ¿Preguntas? Hiciste un doctorado en ingeniería, no en ciencia. Es aplicado. Se dice PhD, sí, ¿no? Sí. Se dice, digamos, bien aplicado, ¿no? En realidad no es porque en Estados Unidos también separan. Yo no estaba en el departamento de ingeniería, yo estaba de vuelta como en EXA acá, en esa facultad lo hice, porque estaba en la facultad de ingeniería y yo estaba en la facultad de matemáticos, estaban los matemáticos, son todos los matemáticos y los de computación. Pero el título ahí te ponen PhD, no separan. Entonces, gracias.